¿Qué es lo que realmente separa a quienes triunfan de quienes no? Las fuentes que analizaremos hoy sugieren que no es la fuerza, ni la edad, ni la genética, sino la fortaleza de un campo de batalla muy específico dentro de nuestro cerebro. Hoy nos sumergimos en un texto fascinante llamado The Winner's Mind, de Aztecic Primal. Nuestra misión es entender la neurociencia detrás de lo que el autor llama la mentalidad ganadora, y más importante, si es algo que se puede construir. Y el centro de todo, el general al mando en ese campo de batalla, es una región cerebral llamada la corteza prefrontal medial, o MPFC para abreviar. Según este material, cómo funciona esta pequeña área no solo dicta cómo respondemos al estrés, sino que literalmente decide por nosotros si avanzamos hacia la victoria o nos hundimos en la derrota. De acuerdo. Empecemos a desglosar esto, porque suena que esa zona del cerebro tiene demasiado poder. El texto afirma que casi todo se reduce a la MPFC. ¿Qué hace exactamente para ser tan decisiva? Su función principal, digamos, es como un centinela. Un evaluador de riesgo. Exacto, un evaluador de riesgo. Su trabajo es percibir si una situación estresante es controlable o incontrolable. Y esta percepción inicial, esta primera evaluación que dura milisegundos, desencadena una de dos cascadas bioquímicas completamente opuestas en el cerebro. O sea que, en esencia, es una bifurcación en el camino, y la MPFC es la que elige qué sendero tomamos. El texto habla de la mente ganadora y la mente perdedora. ¿Cómo se ven esos dos caminos a nivel neurológico? Exactamente. Pensemos en el primer camino, el de la mente ganadora. Cuando una persona con una MPFC fuerte se enfrenta a un factor de estrés, su cerebro lo interpreta como un desafío superable. Inmediatamente, la MPFC se activa con mucha intensidad y libera un neurotransmisor clave, GABA. El GABA es un inhibidor, ¿verdad? Es como el pedal de freno del cerebro. El mejor freno que tenemos. Y en este caso, ese GABA viaja a otra región llamada el núcleo del rafe dorsal, y le pone un alto. Lo frena. Lo frena. Y al hacer eso, se previene la liberación masiva de serotonina, que está directamente asociada a la sensación de pasividad, de indefensión. Es el cerebro diciendo, tranquilos todos, yo me encargo, no hay necesidad de entrar en pánico. Entiendo. Es como si el centro de mando dijera, tenemos esto bajo control, y apagara las sirenas antes de que empiecen a sonar. Ahora, llévame al otro camino. ¿Qué pasa en el cerebro cuando la MPFC es débil o percibe la situación como incontrolable? Pues es el espejo oscuro del primer proceso. Si la MPFC es débil, la actividad en esa zona disminuye drásticamente. Y supongo que eso provoca una caída en la liberación de GABA. Sin ese freno, el núcleo del rafe dorsal queda sin supervisión, se activa sin control y empieza a inundar el cerebro con serotonina. Esta cascada bioquímica induce un estado que el texto llama indefensión aprendida. Y esto es crucial, no es solo un estado de ánimo, sino una respuesta biológica de todo el organismo. El cuerpo, literalmente, empieza a apagarse. Esto nos lleva a dos conceptos que son el corazón de todo este análisis: el efecto ganador y la indefensión aprendida. El primero sugiere algo que me parece increíble, que las victorias, literalmente, se acumulan y fortalecen físicamente el cerebro. Se cita un estudio en ratones que es muy revelador y apoya totalmente esa idea. Usando tecnología de vanguardia, los científicos identificaron las neuronas exactas en la MPF que se activaban cuando un ratón ganaba una competencia social contra otro. Pero aquí viene lo asombroso. A ver. Usando optogenética, que es básicamente la capacidad de activar neuronas con luz, estimularon artificialmente solo esas neuronas ganadoras en un ratón que solía perder. Ok. El resultado fue inmediato. El ratón se volvió dominante y empezó a ganar. Y al contrario, cuando inhibían esas neuronas en un ratón ganador, este se volvió sumiso y perdía. Espera, para un poco. Eso es de ciencia ficción. ¿Me estás diciendo que literalmente encendieron un interruptor en el cerebro del ratón y se convirtió en un ganador instantáneo? Eso implica que ganar no es solo una cuestión de habilidad o fuerza, sino un circuito neuronal que se puede entrenar. Esa es la tesis. El historial de victorias no es solo un recuerdo, sino que remodela y fortalece físicamente ese circuito cerebral, haciéndolo más propenso a activarse y ganar en el futuro. Cada victoria lo hace más fuerte.
Exacto. Y el lado oscuro de esa moneda, como mencionabas, es la indefensión aprendida. El texto usa un ejemplo histórico que es brutal, pero que ilustra perfectamente hasta qué punto esto es un fenómeno biológico y no solo psicológico. Sí, se remonta a un famoso y controvertido experimento de Kurt Brechter en 1957. Es un estudio clásico. Richter tomó ratas de laboratorio, que son nadadoras excelentes y pueden aguantar por horas, a veces días en el agua. Pero antes de ponerlas a nadar, las sometió a una situación de estrés de la que no podían escapar. Las sujetaba brevemente en su mano o las metía en un recipiente con agua del que era imposible salir. Creando una sensación de desesperanza total. Exactamente. Luego las ponía en el tanque de natación, y aquí viene lo impactante. Estas ratas, que tenían la capacidad física para nadar durante horas, se rendían y se ahogaban en solo unos minutos. Qué terrible. No es que se deprimieran en el sentido humano, sufrieron un colapso biológico total. Es que es una imagen espantosa. Pensar en ese animalito que tiene la capacidad física para sobrevivir simplemente rindiéndose porque su cerebro ya decidió que la lucha no tiene sentido es escalofriante. Realmente te hace ver la indefensión como un interruptor biológico, no como una debilidad de carácter. Pero lo más revelador fue lo que Richter descubrió al examinar sus corazones. Vio que sus corazones se ralentizaban drásticamente antes de morir. ¿Cómo? ¿Más lento? Mucho más lento. Esto indicaba una respuesta abrumadora del sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión. Es lo último que uno esperaría en una situación de estrés agudo, donde normalmente domina la respuesta de lucha o huida del sistema simpático. Claro, tiene cero sentido. Tu corazón debería estar latiendo a 1000 por hora, no frenando en seco. Exacto. Y eso subraya la idea central del texto. La indefensión no es una decisión, es una respuesta programada del organismo. Está regada en la percepción cerebral de que no hay suficiente energía o control para resolver un problema. El cuerpo, literalmente, decide que es mejor conservar energía y apagarse. Esa cascada de serotonina induce un estado de conservación que, llevado al extremo, termina en el colapso. De acuerdo. Si la MPFC es este campo de batalla entrenable, la parte más útil del material es sin duda cómo fortalecerla. Se ofrece todo un arsenal de herramientas, y me sorprende que empiece por la biología pura y dura. El enfoque es bastante claro. Para que el cerebro se sienta capaz de manejar el estrés, necesita dos cosas: energía de sobra y poca inflamación. La neuroinflamación es como el óxido para los circuitos neuronales. Y un ejemplo que el texto destaca es la jalea real. La jalea real siempre me ha sonado a algo casi mítico. ¿Qué tiene que ver con la mentalidad ganadora? Más allá de sus propiedades antidepresivas demostradas, el texto la conecta con un mecanismo fascinante llamado inhibición de HDAC. Suena muy técnico. ¿Qué es exactamente la inhibición de HDAC? Las HDAC, o histonas desacetilasas, son enzimas que actúan como silenciadores de genes. Su trabajo es mantener ciertos genes apagados. El texto usa una analogía brillante. Una abeja obrera tiene exactamente los mismos genes que una abeja reina. Ajá. Tiene el potencial genético para ser reina, pero las enzimas HDAC mantienen esos genes reales dormidos. O sea, para entenderlo bien, las HDAC son como los guardianes que mantienen a la abeja obrera siendo obrera, cumpliendo su función programada. Contiene una sustancia que es un potente inhibidor de estas enzimas. Es la llave que, digamos, distrae a esos guardianes. Al inhibir las HDAC, los genes de la reina pueden expresarse, permitiéndole desarrollar todo su potencial. ¡Wow! La hipótesis es que, en humanos, inhibir las HDAC en la MPFC podría fortalecer las conexiones sinápticas y la expresión de genes que promueven la resiliencia. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que según estas fuentes, existe un mecanismo biológico que podría, en esencia, desbloquear el potencial genético de nuestro cerebro para ser más resiliente? Y aquí es donde la cosa se pone todavía más extraña, porque el texto conecta esto directamente con nuestro intestino. A través del famoso eje intestino-cerebro, nuestra microbiota intestinal, las bacterias que viven en nosotros, producen un compuesto llamado butirato.
Y resulta que el butirato es uno de los inhibidores naturales de HDAC más potentes que existen. ¿En serio? Sí, se menciona un estudio de 2022 que es clave. Los investigadores eliminaron las bacterias productoras de butirato en ratas. El resultado fue que la actividad de HDAC en sus cerebros aumentó, la fuerza de la sinapsis en su MPFC disminuyó y, como consecuencia, se volvieron socialmente sumisos. ¡Qué locura! O sea que la composición de tu flora intestinal podría estar influyendo en tu capacidad para ser dominante o sumiso en situaciones sociales. Por eso el texto pone tanto énfasis en alimentos fermentados que nutren estas bacterias, como el yogur de L. reuteri. No es luego por la digestión. Es una estrategia bioquímica para fortalecer el centro de mando del cerebro. Siguiendo con los suplementos, otro que llama mucho la atención es el azafrán, principalmente por una comparación muy directa que se presenta en una tabla. Sí, es una comparación contundente. El texto muestra una tabla de un estudio que compara el azafrán con un antidepresivo muy común, la fluoxetina, en pacientes con cambios de humor. Después de 2 meses de tratamiento, los resultados son llamativos. En el grupo que tomó fluoxetina, el número de pacientes que reportaban cambios de humor de moderados a severos se redujo de 74 a 44. Una mejora notable. Ok, una reducción significativa. ¿Y el azafrán? En el grupo que tomó azafrán, la cifra inicial era de 71 pacientes en ese rango. Después de 2 meses, el número se redujo a 0. Un momento, de 71 a 0. Eso suena casi milagroso. ¿El estudio que citan tenía un grupo grande de gente o era un estudio pequeño? Porque un resultado tan perfecto siempre me hace dudar un poco. No porque no lo crea, sino porque es casi demasiado bueno para ser verdad. Es una observación excelente y una duda muy sana. El texto presenta el dato del estudio tal cual, sin profundizar en la metodología o el tamaño de la muestra. Lo presenta como una evidencia del potencial del azafrán. Pero es cierto que un resultado tan perfecto invita a una mirada más crítica y a buscar más investigación. No obstante, lo incluye para subrayar que hay alternativas biológicas con un potencial aparentemente enorme. Tiene sentido. Y por último, en esta sección biológica se menciona la creatina, algo que la mayoría de la gente, incluyéndome, asocia exclusivamente con el gimnasio. Pero el texto la posiciona de forma muy diferente, como un proveedor de energía crucial para el cerebro. La lógica es simple. Si la base de la indefensión aprendida es la percepción de un déficit de energía para afrontar un problema... La creatina ataca eso de raíz. Exacto. Ataca esa percepción a nivel biológico, proporcionando más combustible para la actividad neuronal. El autor sugiere una dosis neurológica, que es más alta de lo habitual, de 15 a 20 gramos diarios. Ok. Entonces podemos influir en el hardware con todo esto. Jalea real, un intestino sano, azafrán, creatina. Pero si entiendo bien, las fuentes dicen que puedes tener el cerebro mejor nutrido del mundo y si tu software está programado para rendirte, nada de eso importa. Es ahí donde entra la vitamina V de Victoria. Precisamente. Aquí es donde se retoma el experimento de las ratas nadando de Kurt Richer, pero con un giro esperanzador. Los investigadores descubrieron algo que lo cambiaba todo. Si rescataban a una rata justo antes de que se rindiera, en ese momento de desesperación absoluta, algo cambiaba permanentemente en su cerebro. La siguiente vez que la ponían en la misma situación estresante... Déjame adivinar. No se rendía. No solo no se rendía. En lugar de nadar por unos minutos, la rata nadaba durante días. Días. Literalmente, por 60 horas o más. Una sola vez. Solo necesitaron una prueba de que la victoria era posible, de que el rescate existía, para cambiarlo todo. Eso es increíblemente poderoso. Esa es la tesis central. Esa única experiencia de superar el estrés, de ver que la situación era, de hecho, escapable, le enseñó a su MPFC que la situación era controlable. El principio es que las victorias, por pequeñas que sean, se acumulan y refuerzan este circuito neurológico de control. Cada victoria es una repetición que fortalece el músculo de la MPFC. Justo así. ¿Y cómo se traduce esto a la vida diaria? No podemos esperar que alguien nos rescate de una piscina gigante.
El texto sugiere buscar activamente hábitos y desafíos que fortalezcan la MPFC. El ejemplo más claro es el entrenamiento físico, pero con un enfoque muy específico. Llevarlo más allá del fallo muscular. Me parece interesante, porque va en contra de mucho de lo que se oye sobre evitar el sobreentrenamiento. Entonces la idea no es necesariamente construir más músculo, sino generar una victoria mental en un momento de agotamiento físico extremo. Es casi un ejercicio psicológico usando el cuerpo como herramienta. Exacto. No se trata de hacer 12 repeticiones porque eso es lo que dice el programa. Se trata de luchar por la repetición número 13. Y cuando no puedes más, hacer media repetición. Y luego un cuarto. Y finalmente solo sostener el peso luchando contra la gravedad. Es enseñarle a la mente, en un entorno controlado, a no rendirse cuando el cuerpo grita que ya no puede más. Pero, ¿no hay un riesgo aquí? Si todo se basa en acumular victorias, ¿no podría esto llevar a la gente a buscar solo desafíos fáciles para no dañar su MPFC? ¿Dónde queda el valor de enfrentarse a algo realmente difícil y fallar? La victoria no es levantar el peso 13 veces. La victoria es luchar por la 13ª repetición con todo lo que tienes, incluso si no lo consigues. Ah, entiendo. La victoria es el esfuerzo contra la rendición. Es el mismo principio que se menciona con las duchas frías. No se trata de sus efectos hormonales, sino del simple acto de voluntad de soportar la incomodidad, entrenando al cerebro para que entienda que el estrés es tolerable y superable. Resumiendo todo lo que hemos analizado, la gran idea que nos dejan estas fuentes es que la mentalidad ganadora no es un rasgo fijo de la personalidad. No es algo con lo que se nace. Es una capacidad del cerebro, una habilidad neurológica que se puede cultivar y entrenar deliberadamente. La conclusión es que la fortaleza de la corteza prefrontal medial es plástica, es moldeable. Se puede influir en ella con herramientas biológicas desde adentro hacia afuera, nutrición, salud intestinal, suplementos, pero fundamentalmente se moldea a través de la experiencia. Acumular victorias, sin importar cuán pequeñas sean, remodela físicamente el cerebro para enfrentar los desafíos futuros, No desde una perspectiva de amenaza incontrolable. sino desde una de control y capacidad. Y con esto, cerramos con una idea final para la reflexión, una que está muy inspirada en el espíritu de este material. ¿Qué pasaría si cada pequeña frustración del día, el tráfico, una tarea difícil en el trabajo, una conversación incómoda, no se viera como un obstáculo, sino como una oportunidad de entrenamiento, como una repetición más en el gimnasio para la corteza prefrontal medial? ¿Cómo cambiaría nuestra respuesta al estrés si viéramos cada uno de esos pequeños desafíos no como una molestia, sino como una forma de acumular conscientemente una pequeña victoria para fortalecer ese circuito ganador?